Antes de que Adán caminara en el Edén, antes de que la humanidad conociera su primer amanecer, ya había hijos de Dios en la existencia. ¿Quiénes eran? ¿Eran ángeles, seres divinos o una creación anterior a la humanidad? En los pliegues del tiempo, las Escrituras dejan rastros de un misterio que ha sido debatido por siglos. La frase «hijos de Dios» aparece en varias ocasiones en la Biblia, pero una de las más intrigantes se encuentra en Job 38, 4-7, cuando Dios le pregunta a Job: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? Este pasaje sugiere que los hijos de Dios ya existían cuando Dios estableció los fundamentos de la tierra, es decir, antes de la creación de Adán. ¿Pero quiénes eran? En Génesis 6, 1-4, se menciona nuevamente a los hijos de Dios en un contexto misterioso. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esto ha llevado a diversas interpretaciones. Algunos creen que eran ángeles caídos que se mezclaron con humanos, mientras que otros los identifican con una línea especial de descendientes de Set, el hijo de Adán. El libro de Enoc, un texto apócrifo que no está en el canon bíblico protestante pero es considerado sagrado en la tradición etíope, menciona a los vigilantes, un grupo de ángeles que descendió a la tierra y se mezcló con los humanos. Según este texto, estos seres transmitieron conocimientos prohibidos a la humanidad, lo que llevó a la corrupción del mundo. Por otro lado, algunos escritos rabínicos sugieren que los hijos de Dios son descritos como dioses que existían antes de la humanidad. En la tradición griega, los titanes precedieron a los dioses olímpicos. Los primeros padres de la Iglesia, como Agustín de Hipona y Orígenes, debatieron si los hijos de Dios eran ángeles, seres espirituales o una manifestación de la gloria de Dios en su estado primigenio. La historia está tejida con misterios y controversias. Un antiguo manuscrito nos habla de su caída y del pacto que cambió la historia del mundo. ¿Fueron los hijos de Dios responsables del caos que precedió al diluvio? ¿Qué nos revelan los textos antiguos sobre su destino final? El libro de Enoc, un texto apócrifo escrito antes de la era cristiana, describe un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes, Grigori en griego, quienes abandonaron su morada celestial y descendieron a la tierra. Según Enoc 6, 1-2. Y sucedió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, en aquellos días les nacieron hijas hermosas y bellas. Y los ángeles, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros: vayamos y tomemos esposas de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Estos hijos de Dios, como se les menciona en Génesis 6, hicieron un pacto en el monte Hermón, comprometiéndose a compartir el mismo destino si su acto era castigado. Los líderes de esta rebelión fueron Shemi-Jasá y Azazel. Shemi-Jasá, según el texto, convenció a los demás ángeles de desobedecer a Dios, mientras que Azazel enseñó a los humanos conocimientos prohibidos, como la forja de armas y la magia.
Este evento alteró la naturaleza de la humanidad, llevando al nacimiento de los Nefilim, híbridos gigantes que, según Enoch, corrompieron la tierra y provocaron la ira de Dios. ¿Por qué los hijos de Dios desafiaron a su Creador? Las razones detrás de esta rebelión han sido interpretadas de varias maneras. Un deseo de experimentar la materialidad. Los vigilantes, siendo seres espirituales, podrían haber sentido curiosidad por el mundo físico, anhelando una conexión más profunda con la humanidad. Un intento de crear una raza superior. Algunas tradiciones sugieren que su meta era alterar la genética humana para producir una especie que rivalizara con la creación original de Dios. Una venganza contra Dios. Según algunos teólogos, estos ángeles caídos podrían haber resentido el plan divino para la humanidad, buscando corromperla como una forma de rebelión. El juicio de los hijos de Dios. El diluvio como respuesta. La Biblia sugiere que el diluvio no fue solo un castigo para la humanidad, sino también para los vigilantes y sus descendientes. En el primer Enoch 10:4-7, Dios ordena a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael que capturen a los vigilantes y los encarcelen en el abismo hasta el juicio final. Pedro y Judas en el Nuevo Testamento parecen hacer referencia a este evento. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. 2 Pedro 2:4. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 6. Estos pasajes respaldan la idea de que los hijos de Dios que pecaron fueron castigados y encarcelados en el Tártaro, un lugar más profundo que el Hades en la cosmología griega. Si bien los vigilantes fueron castigados, la influencia de su conocimiento no desapareció por completo. Según el libro de Enoch, los descendientes de estos ángeles, los Nefilim, continuaron existiendo después del diluvio en menor escala. Algunos creen que su linaje pervivió en tribus como los Refaitas, los Anakim y los Emim, mencionados en Deuteronomio y Josué. Otros sugieren que la enseñanza de los vigilantes sobre la guerra, la astrología y la hechicería continuó a través de las civilizaciones antiguas, manifestándose en mitologías y sistemas religiosos ocultistas. Si los hijos de Dios existieron antes de Adán y jugaron un papel en la historia temprana de la humanidad, ¿qué sucedió después de su caída? ¿Se extinguieron con el diluvio? ¿O su linaje persiste hasta hoy? Algunos creen que los ecos de su existencia aún resuenan en las sombras de la historia. Después del diluvio, la Biblia menciona la presencia de gigantes en varias ocasiones. En Números 13:33, los espías enviados a la tierra prometida describieron a los habitantes como descendientes de los Nefilim. Vimos allí gigantes, los hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esto ha llevado a teorías de que la línea de los hijos de Dios no fue completamente erradicada por el diluvio. Se especula que algunas de sus características pudieron persistir en ciertas tribus o linajes que interactuaron con los israelitas. Los Anakim, mencionados en Deuteronomio 2:10-11, eran una raza de gigantes que habitaban Canaán antes de la conquista israelita. Igualmente, los Refaitas aparecen en la Biblia como otro grupo de gran estatura y fuerza. David y sus guerreros se enfrentaron a descendientes de estos gigantes, incluyendo a Goliat, un filisteo de gran estatura y fuerza inusual. 1 Samuel 17. Algunos intérpretes creen que los hijos de Dios pueden tener un papel en los eventos del Apocalipsis. Jesús advirtió que el fin de los tiempos sería como en los días de Noé, Mateo 24:37, lo que algunos interpretan como una referencia a una repetición de los eventos de Génesis 6. Existen teorías que sugieren que los extraterrestres en la actualidad podrían estar relacionados con los antiguos hijos de Dios. Aunque esto es especulativo, ciertos investigadores cristianos han argumentado que los avistamientos de ovnis y las experiencias de abducción podrían estar vinculados con seres espirituales caídos, intentando regresar a la interacción con la humanidad. Otra posibilidad es que, en el tiempo del Anticristo, estas entidades espirituales puedan manifestarse de nuevo.
ya sea mediante una corrupción genética o una manifestación sobrenatural de los poderes demoníacos. Según Apocalipsis 20, al final de los tiempos, Satanás y sus ángeles serán finalmente arrojados al lago de fuego. Si los hijos de Dios rebeldes están entre los ángeles caídos, su destino ya está sellado. Judas 6 y 2, Pedro 2:4 indican que algunos de estos seres ya están encadenados, esperando el juicio final. Otros, posiblemente, aún tienen cierta libertad para operar en el ámbito espiritual. Finalmente, en Apocalipsis 21, se presenta la visión del nuevo cielo y la nueva tierra, donde Dios establece su reino eterno. La rebelión de los hijos de Dios habrá terminado y solo quedará la restauración de la creación original. El misterio de los hijos de Dios antes de Adán nos lleva a preguntas profundas sobre la naturaleza de la creación y el papel de los seres espirituales en la historia de la humanidad. A lo largo de este estudio, hemos explorado su existencia en la Biblia, en textos apócrifos y en la teología. También hemos visto cómo su influencia pudo continuar después del diluvio y cómo algunos creen que tendrán un papel en los eventos finales de la historia. Los hijos de Dios en Job 38 y Génesis 6. Seres espirituales que existían antes de la creación de Adán. El libro de Enoc y los vigilantes. Ángeles caídos que descendieron a la tierra y corrompieron a la humanidad. Los Nefilim y sus descendientes. Su presencia después del diluvio sugiere que no fueron completamente erradicados. Posible conexión con eventos futuros. Algunos creen que los hijos de Dios o sus descendientes jugarán un papel en el fin de los tiempos. Su destino final. Serán juzgados y destruidos según Apocalipsis 20. Este tema seguirá siendo debatido, pero nos recuerda una verdad fundamental. La batalla entre el bien y el mal no comenzó con la humanidad, sino mucho antes, en los días antiguos cuando los hijos de Dios observaban la creación del mundo. La historia de los hijos de Dios antes de Adán no es solo un relato del pasado, sino una advertencia y un misterio que quizás aún no ha terminado de revelarse. Si este mensaje ha tocado tu vida y ha edificado tu fe, imagina todo lo que Dios puede seguir haciendo a través de cada enseñanza, reflexión e historia que compartimos aquí. No te quedes fuera de lo que viene. Suscríbete ahora y activa la campanita para que no te pierdas nada. Juntos seguimos creciendo, aprendiendo y viendo la mano de Dios en cada paso. Nos vemos en el próximo video.